Muy buenas amigos, les saluda Josué Zúñiga, trayéndoles como siempre la información más impactante del momento. En un hecho que está sacudiendo el escenario internacional, el presidente Donald Trump ha dado la bienvenida en la Casa Blanca a al-Mahdi al-Sharra, el nuevo líder de Siria y exyihadista que derrocó al régimen de Bashar al-Assad. Un encuentro histórico que no solo redefine el mapa político de Medio Oriente, sino que también envía un mensaje directo a Israel, a Irán y a todo el mundo árabe. Trump lo llamó un tipo duro de un lugar difícil y aseguró que hará todo lo posible para que Siria funcione, levantando las sanciones que pasaban sobre el país desde hace décadas. Tenemos que hacer que Siria funcione, dijo el presidente estadounidense, convencido de que al-Sharra puede transformar a la nación, que por años fue símbolo del terrorismo, en un aliado estratégico de Occidente. Pero la pregunta que muchos se hacen es, ¿puede realmente un exterrorista convertirse en un constructor de paz? Desde Jerusalén, el primer ministro Benjamin Netanyahu observa los movimientos con cautela, mientras el asesor de Trump, Jared Kushner, se reúne con las autoridades israelíes para planificar una nueva etapa en Gaza, y la tensión se siente en el aire. Y aunque Trump afirma que ahora tenemos paz en Medio Oriente, la historia nos enseña que esa paz siempre ha sido frágil y a veces ilusoria. Todo esto ocurre mientras Israel enfrenta sus propios desafíos internos. La presión internacional por el manejo de la guerra contra Hamás, la fatiga de la población y las dudas sobre el futuro político de Netanyahu, quien sigue al mando, pero cada día cuestionado por dentro y por fuera del país. Así comienza este capítulo: Trump, al-Sharra, Netanyahu y un nuevo tablero que podría cambiarlo todo. Jerusalén, Israel. El presidente sirio al-Mahdi al-Sharra hizo historia al convertirse en el primer líder sirio en visitar la Casa Blanca. El presidente Trump indicó que fue una reunión productiva y que el exyihadista está dispuesto a unir fuerzas para combatir al ISIS y promover la paz en Oriente Medio. El presidente Trump describió al-Sharra como un tipo duro de un lugar difícil y un líder muy fuerte. Trump declaró: "Me cae bien. Me llevo bien con él, con el presidente, con el nuevo presidente de Siria, y haremos todo lo posible para que Siria tenga éxito, porque forma parte de Oriente Medio. Ahora tenemos paz en Oriente Medio, algo que no se recuerda en la historia". Trump levantó las sanciones impuestas a Siria durante décadas después de que al-Sharra, el exterrorista de Al-Qaeda, derrocara al presidente sirio Bashar al-Assad el año pasado, poniendo fin al régimen de Assad que se extendió por décadas. El líder estadounidense desea que Siria se convierta en una nación próspera y cree que al-Sharra puede lograrlo. Trump dijo: "Tenemos que hacer que Siria funcione. Siria es una parte importante de Oriente Medio. Y les diré que creo que está funcionando muy bien. También estamos trabajando con Israel para, ya saben, llevarnos bien con Siria, llevarnos bien con todos. Y eso está funcionando de maravilla". En una entrevista con Fox News, al-Sharra mencionó que no ve a Siria sumándose a los acuerdos de Abraham con Israel en este momento porque la situación en su país es diferente a los de otros países. Siria tiene fronteras con Israel, e Israel ocupa los altos del Golán desde 1967. No vamos a entablar una negociación directa ahora mismo. Quizás la administración de Estados Unidos, con el presidente Trump, nos ayude a alcanzar este tipo de negociación, dijo el líder sirio. Conocido en la Biblia como Basán, los altos del Golán fueron entregados a la media tribu israelí de Manasés. Israel recuperó el control de los altos del Golán en la Guerra de los 6 Días de 1967. Durante su primer mandato, Trump reconoció la soberanía israelí sobre los altos del Golán. Al-Sharra y Trump hablaron sobre el futuro de Siria y cómo cambiar la percepción del país. Al-Sharra declaró: "Hablamos sobre las oportunidades de inversión en Siria para que deje de ser vista como una amenaza a la seguridad y se la considere un aliado geopolítico,
un lugar donde Estados Unidos puede realizar grandes inversiones, especialmente en la extracción de gas. Según informes, Siria confirmó su intención de unirse a la coalición global contra Estados Unidos Islámico, aunque aún no se ha hecho ningún anuncio oficial. En Jerusalén, el asesor de Trump, Jared Kushner, se reunió con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para hablar sobre el acuerdo del alto el fuego en Gaza. El portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, explicó: ambos discutieron la primera fase, en la que aún nos encontramos para rescatar a los rehenes que aún permanecen en la zona, y el futuro de la segunda fase de este plan, que incluye el desarme de Hamás, la desmilitarización de Gaza y garantizar que Hamás no vuelva a tener ninguna influencia en Gaza. La segunda fase también incluye el establecimiento de la Fuerza Internacional de Estabilización, FIE. Kushner ayudó a liderar las conversaciones para asegurar el paso seguro de entre 150 y 200 terroristas de Hamás atrapados en túneles en el lado israelí de la línea amarilla. Bedrosian refutó la afirmación de Turquía de que los terroristas son civiles. La propaganda turca no puede cambiar el hecho de que son terroristas que están con Hamás. Incluso Hamás admite que sus túneles son para sus terroristas y no para su población, declaró. Bedrosian insiste en que Israel trabaja en plena colaboración y asociación con Trump y su equipo. Kushner comunicó que se están ultimando detalles para las fuerzas de seguridad iraquíes, FSI, pero el portavoz israelí dejó algo muy claro. El primer ministro lo dijo hoy, señaló que no habrá tropas turcas sobre el terreno. Mientras Kushner se reúne con funcionarios israelíes, circulan informes de que Estados Unidos planea construir una gran base militar en la Franja de Gaza, territorio israelí. La base, con un coste estimado de $500 millones, sería utilizada por las fuerzas internacionales para albergar a tropas encargadas de hacer cumplir el alto el fuego. Se dice que Israel participa en la planificación junto con Estados Unidos. Hoy, las piezas del ajedrez del Medio Oriente parecen moverse con una precisión casi profética. Siria, que durante más de una década fue el epicentro del caos, la guerra civil y la expansión del Estado Islámico, ahora aparece como el nuevo aliado que Washington quiere rescatar del abismo. Pero no se trata solo de reconstruir carreteras o extraer gas. Se trata de reconstruir una identidad nacional bajo una bandera que antes representaba la violencia y el extremismo. Ahmad al-Sharra, el hombre que una vez fue combatiente de Al-Qaeda, ahora aparece estrechando la mano del líder del mundo libre. Trump, por su parte, busca consolidar una imagen de estadística global capaz de lograr lo que otros no pudieron: una Siria pacífica, una coalición ante ISIS renovada y una relación más estable con Israel. Pero detrás de los discursos diplomáticos se esconden dilemas profundos. Israel sabe que cada concesión tiene un costo, y aunque Netanyahu ha sido uno de los mayores beneficiarios del apoyo de Trump, sobre todo desde el reconocimiento estadounidense de la soberanía israelí sobre los altos del Golán, la entrada de un nuevo líder sirio cambia por completo las reglas del juego. Los altos del Golán, o la antigua tierra de Basán, no son solo una cuestión política, son un punto estratégico y espiritual. Si Siria se fortalece, volverá a exigir su reclamación sobre ese territorio. Y aunque al-Sharra dice que no está listo para firmar los acuerdos de Abraham, tarde o temprano, la presión internacional podría empujarlo a negociar con Israel. Y si surge una nueva pregunta, ¿está Netanyahu dispuesto a ceder algo de terreno político para mantener la estabilidad regional o defenderá cada palmo de tierra aunque eso signifique desafiar nuevamente al mundo? Mientras se habla de una fuerza internacional de estabilización en Gaza, con bases militares conjuntas entre Estados Unidos e Israel, muchos se preguntan si esto no es más bien el comienzo de una nueva configuración del poder en Oriente Medio, donde los ejércitos internacionales controlen los territorios y los líderes locales pierdan soberanía. Netanyahu, quien ha enfrentado presiones sin precedentes, podría ver en esta alianza una oportunidad
para fortalecer su imagen como defensor de Israel frente a las amenazas externas. Pero también enfrenta críticas internas por el costo humano de la guerra y la incertidumbre sobre el futuro de los rehenes en Gaza. Y en medio de todo esto, los medios de comunicación, una vez considerados guardianes de la verdad, comienzan a caer bajo el peso de sus propias contradicciones. Las renuncias en la BBC, tras revelarse la manipulación de información sobre Trump, revelan una realidad que muchos prefieren ignorar. La guerra por la verdad es tan real como la guerra en los campos de batalla. ¿Quién controla hoy la narrativa? ¿Los gobiernos, los ejércitos o los medios que deciden qué historia contar? Si Siria realmente se transforma en una nación próspera, ¿aceptará Israel tener a un antiguo enemigo convertido en aliado? ¿Podrá Trump mantener este delicado equilibrio entre los intereses de Jerusalén, Damasco y Washington? Y finalmente, ¿qué papel jugará Netanyahu en todo esto? ¿Será recordado como el último defensor del antiguo orden o como líder que preparó el camino para un nuevo pacto regional? Oriente Medio está cambiando. Los nombres, los pactos y los enemigos de ayer ya no son los mismos. Pero la pregunta eterna sigue siendo la misma. ¿Habrá paz verdadera o solo el silencio antes de algo mucho peor? Nos vemos en un instante. Just Productions. Brillando en la red.